Estos fueron los momentos dramáticos que vivió una mujer antes de que fuera reportada sin vida. La víctima respondía al nombre de Yanely, de entre 35 y 40 años de edad. ¿Te imaginas salir a cenar con tu pareja y no volver jamás? Esto fue lo que le pasó a Yanely Pardo, una mujer de 38 años que vivía en Monterrey. Lo que parecía una noche normal terminó en tragedia. Su cuerpo apareció dentro de su camioneta con un disparo y su pareja fue hallada sin vida horas después en un hotel del centro. Hoy vamos a repasar cómo se descubrió este lamentable feminicidio, qué detalles revelaron las cámaras de seguridad y por qué su caso dejó nuevamente al país con una sola pregunta: ¿cuántas veces más tiene que repetirse esta horrible historia? La víctima logra calmarlo, incluso el sospechoso la ayuda a levantarse. Minutos de auténtico terror se vivieron en Cumbres cuando una mujer, a la que posteriormente se le identificó como Yanely Pardo, comenzó a ser perseguida y amenazada por un hombre que portaba un arma de fuego. En al menos un par de ocasiones, el sujeto accionó la pistola y cuando le dio alcance a su víctima, no dudó y la tiró al suelo, para tras ello subirse encima de ella y amagar con hacerle daño. Parecía que las cosas habían llegado a su fin cuando de alguna manera la afectada logró calmar a su atacante, ya que cada uno abordó su vehículo y aparentemente se fueron por su lado. Sin embargo, un accidente de tránsito lo cambió todo. Y es que la unidad que se había volcado correspondía a la mujer previamente amenazada, la cual no contaba con signos vitales, no por culpa del percance, sino a causa de un disparo en la cabeza. Se presume que el sospechoso trató de hacer pasar los hechos como un accidente de tránsito, pero bastaron minutos para que la coartada se viniera abajo. El pasado 3 de noviembre de 2025, a eso de las 10 de la mañana con 16 minutos, Protección Civil de Nuevo León reportó un accidente automovilístico, más concretamente una volcadura, misma en la que había sido protagonista una camioneta tipo Toyota RAV4 en color oscuro. Al parecer, la conductora de la unidad había perdido el control y caído en el arroyo. Como se puede ver al fondo de las imágenes, ahí se encuentra la camioneta en el cauce de este canal de estiaje o arroyo. La policía se encuentra en el lugar y el área permanece cerrada mientras se realizan las labores correspondientes. Fue parte de lo que publicó Protección Civil de Nuevo León en su página de Facebook. ¿Era necesaria una ambulancia y paramédicos? Lo más probable es que sí, pero elementos de la dependencia necesitaban primero identificar al posible lesionado o lesionada. De ese modo, tras inspeccionar el vehículo, se percataron que había una persona al interior de sexo femenino en el asiento del conductor. Le llamaron, pero no respondió, por lo que procedieron a revisar si había perdido el conocimiento o si de plano se encontraba sin vida. Por desgracia, se trataba de lo segundo. Trabajadores de Protección Civil le tomaron el pulso y ya no contaba con signos vitales, además de que al examinarla le hallaron diversas lesiones. Solo que había un pequeño problema. Los golpes no parecían corresponder a un percance automovilístico, sino más bien a una disputa doméstica o algo por el estilo. Y no solo era eso, la mujer contaba con una herida por arma de fuego en el área de la cabeza, de manera que existía una enorme posibilidad de que se hubiese tratado de un feminicidio, y que el accidente solo hubiese sido un intento por esconderlo. Fue en ese momento que hizo sentido lo comunicado por Protección Civil en su página de Facebook. Esto acerca de la presencia de la policía, porque pues ya sin lugar a dudas estaban investigando un crimen. En estos momentos la unidad forense ya arriba a este lugar en espera de que los peritos pues den la orden para transportar el cadáver de esta mujer. Pero entonces, ¿el feminicida había terminado con la vida de la mujer antes o después de la volcadura? ¿Y por qué motivo? A principio se manejaba el deceso como un accidente vial, pero luego de las indagaciones de agentes ministeriales se investiga un posible crimen. Y aquí es importante mencionar que en estas primeras indagatorias, además de la fallecida y las lesiones y heridas que presentaba, se pudieron encontrar en la camioneta 2 cartuchos hábiles de arma de fuego e impactos de bala en una de las puertas de la unidad. Y estos se veían recientes. Los agentes policíacos debían revisar, entre otras cosas, reportes de violencia doméstica del mismo lunes o de días previos en la misma zona de Cumbres Mediterráneo 2, de tal forma que pudieran crear una conexión con lo ocurrido.
Afortunada o desafortunadamente, dependiendo de cómo se quiera ver, fue posible vincular el accidente automovilístico con un video que comenzó a circular fuertemente en redes sociales. El video correspondía a grabaciones de cámaras de seguridad de una residencia, de la misma colonia del municipio de Monterrey donde tuvo lugar la volcadura. Había sido registrado a eso de las 8:41 de la mañana de ese mismo lunes, es decir, un par de horas antes del incidente, y se podía ver la camioneta tipo Toyota RAV4 en escena con la conductora aún viva. Junto a ella un hombre, conductor de un automóvil tipo Audi en color blanco. Pero para hablar de las imágenes hay que ir desde el inicio, cuando supuestamente está la mujer a un lado de la puerta del conductor de su unidad con el tipo a un lado. Están dialogando, pero de la nada, el sujeto se pone agresivo y saca un arma de fuego de entre sus pertenencias, misma con la que apunta a su víctima. 1 y hasta 2 veces se escuchan detonaciones. Más parece, el hombre las realiza al aire porque en ningún momento la mujer se duele o cae herida. Eso sí, empieza a correr de un lado a otro tratando de pedir ayuda de vecinos, lamentablemente sin éxito. La mujer trata de evitarlo, corre mientras grita, pero el hombre la sigue apuntándole en la cabeza, por lo que avanza hacia atrás hasta que cae al pavimento. Detrás de ella va el tipo quien finalmente la alcanza, y como producto de un forcejeo sumado a un aventón y al impulso que lleva la afectada, esta cae al suelo, lo que es aprovechado por el individuo que se sube encima de ella para presuntamente agredirla o seguirla amenazando. Quizá eso hubiera hecho de no ser porque la mujer le rogó que la dejara, que no le hiciera nada, y al final hizo entrar al sujeto en razón. Tranquilo, tranquilo, le dice la afectada al tipo, quien finalmente le tiende una mano y procede a levantarla del piso. Luego, juntos comienzan a recoger las pertenencias que se les habían caído al suelo, producto de la persecución. Y una vez lo hacen, cada quien se dirige a su vehículo. Aunque el hombre llega al asiento del copiloto para aparentemente sacar algo de la guantera. Después, la mujer se dirige a su camioneta y el hombre a su auto, de donde recoge algo de la puerta del copiloto. Se queda ahí por un par de segundos hasta que vuelve a la camioneta de la mujer e intenta abrir la puerta del copiloto. Parece que la afectada no le va a abrir, pero finalmente lo hace. Finalmente, sube a la camioneta de la víctima. De manera que comienzan a dialogar nuevamente. Lo último que se puede apreciar en la grabación es a la camioneta retirarse de la zona, con la mujer en el asiento del piloto y el hombre en el del copiloto. Y llegado a este punto se puede suponer lo que sucedió después. Luego de unos segundos, la mujer avanza sobre Ibiza, con rumbo hacia la cañada donde finalmente fue ubicado el vehículo. Y es que la discusión volvió a ponerse acalorada a bordo de la camioneta tipo Toyota RAV en color oscuro, lo que habría hecho que el hombre volviera a sacar su arma de fuego, misma que accionó en contra de la afectada en el área de su cabeza. Algo que provocó que la unidad se volcara y quedara presuntamente a unos metros de donde todo se inició. A las 8:20 se localizó la camioneta volcada en el canal pluvial, cerca de la calle Córcega y avenida Lince. Pero también existía la posibilidad de que el accidente automovilístico, como se mencionó previamente, hubiese sido provocado por el propio tirador. De manera que le hubiese disparado a la mujer, estando estacionados, para posteriormente quitarla del asiento del piloto, colocarse él, manejara y volcar la camioneta y de nueva cuenta poner a la fallecida como conductora. Se presume que el sospechoso trató de hacer pasar los hechos como un accidente de tránsito, pero bastaron minutos para que la coartada se viniera abajo, al darse a conocer las imágenes que grabaron varias residencias de la zona. Con la investigación en curso para detener al presunto feminicida, se logró identificar tanto a la víctima como al victimario. La mujer era Yaneli Pardo, de 38 años de edad, mientras que el hombre de 40 años de edad se trataba de Alejandro Garza Treviño. Garza Treviño, un ejecutivo financiero con una trayectoria de más de 20 años en el sector bancario, esto de acuerdo con su perfil profesional en LinkedIn, hasta antes de ser el principal y único sospechoso por el crimen. Tenía 7 años laborando en banca firme, pero pues como ya sabes, no todo era bueno. Y es que gracias a medios de comunicación se logró descubrir que el hombre de 40 años tenía un oscuro pasado, del que también te voy a hablar. Corría el año del 2011, él tenía 26 años de edad, aún no ingresaba a Citibanamex, trabajaba como asesor empresarial y vivía en la colonia San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León.
nada fuera del otro mundo, a excepción de que fue secuestrado. O al menos eso fue lo que dijo a sus familiares a través de una llamada telefónica. Aseguró que había sido privado de la libertad y que los delincuentes que lo habían raptado para liberarlo exigían la cantidad de 500,000 pesos mexicanos. La llamada que hizo, según señaló, fue posible gracias a que les mencionó a los malhechores les iban a pagar lo que pidieran por él. En consecuencia, la familia del entonces joven se comunicó con autoridades y agentes ministeriales. Iniciaron con la investigación correspondiente para intentar dar con la localización del muchacho y así realizar un operativo para liberarlo. Los seres queridos de Alejandro siguieron recibiendo marcaciones y mensajes de texto. No sabían qué hacer y los ministeriales no tenían del todo claro el panorama. Pero en eso les llegó una llamada que iluminó el camino. Era la mamá de una amiga del chico que decía se localizaba en su domicilio. ¿Se había escapado de los criminales que lo tenían secuestrado? Antes que llegaron a la vivienda en cuestión, ubicada en el sector de Colinas de San Jerónimo, y tras hablar con Garza Treviño, conocieron la verdad. Se había vuelto adicto al juego de cartas, por lo que era común que le metiera dinero cada vez que participaba. Nada raro, pero la adicción pasó a ser una ludopatía. De tal manera que apostó una y otra vez hasta que se quedó sin dinero. Inclusive no teniendo ni un solo centavo, apostó, al punto en que llegó a deber 150,000 pesos mexicanos, que son unos $7,500. Él no tenía la forma de cubrir esa cantidad ni trabajando por años, y si le pedía a su familia, lo más seguro es que le dijeran que no lo iban a poder apoyar. Por eso, se le ocurrió que sería buena idea fingir un secuestro, de manera que se apoyó con una amiga que lo hospedó en su casa. Y comenzó a llamar a su familia llorando, mencionando que lo tenían privado de la libertad y que debían pagar 500,000 pesos para liberarlo. ¿Por qué esa cifra y no la de 150,000 que debía? Pues porque debía hacerlo lo más creíble posible. Además de que quería seguir apostando y para eso ocupaba algo de más dinero, sumado a que supuestamente le iba a pagar a su colega una cantidad por ayudarlo. Sin embargo, en medio de todo este show, la mamá de la chica se encontró con Alejandro, a quien sabía su familia estaba buscando por estar secuestrado. Por tanto, se comunicó con los seres queridos de este joven, de tan solo 26 años en ese momento, para que fueran por él y para que así confesara la verdad. En su versión de los hechos, este hombre declaró que para aparentar maltrato llegó a golpearse a sí mismo y como resultado, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, AEI, lo llevaron tras las rejas. Aunque se desconoce si finalmente llegó a recibir una condena, si pasó tiempo en prisión o si su familia pagó para liberarlo después de todo. De Yanely Pardo solo se pudo saber que fungía como socia comercial de este hombre y que tenían una buena amistad, a pesar de que se rumoró que tenían una relación de noviazgo o algo por el estilo. Formación académica, trabajos, familia, nada, hasta la fecha se desconoce. Regresando con el presunto feminicida de la mujer, por parte de Garza Treviño, las indagaciones llegaron a las autoridades neolonesas a pensar que pudiera estar refugiándose en un hotel, más concretamente en el Hotel Plaza Oro, ubicado sobre la calle Hidalgo en el centro de Monterrey. Llevaron a cabo el cateo donde estaba este sujeto la misma noche del lunes 3 de noviembre a eso de las 8 de la noche. Y sí lo encontraron, pero desgraciadamente no lo pudieron encontrar ya con vida. Presuntamente se había cortado las venas con un objeto punzocortante, a sabiendas de lo que había hecho y de que lo más seguro es que terminara en la cárcel por varios años por una condena de feminicidio. Así lo dieron a conocer los medios de comunicación y la propia Fiscalía General de Justicia del Estado. El presunto responsable de haber asesinado a una mujer en la colonia Cumbres Mediterráneo en Monterrey fue localizado sin vida al interior de un hotel del centro de la ciudad. Se llegó a rumorar que Garza Treviño había ido a su trabajo para trabajar como si nada hubiese sucedido, tan solo para después, a la hora de comida, mencionar que iría a comprar algo, pero pues ya no volvió. Estos detalles los brindó la fiscal especializada en feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres, Griselda Núñez Espinosa, al día siguiente, es decir, el martes 4 de noviembre. ¿Se trató de un feminicidio? Inició Núñez Espinosa refiriéndose a cómo se iba a catalogar la muerte de Yanely,
El culpable, refirió, tal y como era evidente, no era nadie más que Alejandro Garza Treviño. Las razones para catalogarlo como feminicidio, de acuerdo con la fiscal, es que existía un vínculo de confianza entre la víctima y el victimario, sumado a las pruebas que existían sobre que el hombre había accionado el arma de fuego en contra de esta mujer. La línea de investigación, y si quiero ser muy puntual hasta el momento, como les reitero, es el caso de un feminicidio, la privación de la vida de una mujer. Las razones de género que se tienen hasta el momento justo es la relación de confianza. Tenían un vínculo financiero, precisó Núñez Espinosa, aunque admitió que no se tenía información sobre que laboraban en el mismo centro de trabajo, por lo que se puede intuir habían emprendido un negocio juntos. Estamos en el proceso de las investigaciones para entender en qué consistía esta relación comercial, pero se tienen elementos claves para determinar que estaba relacionado con temas económicos. Más adelante, la fiscal aclaró que el feminicida no había ido a trabajar como se había trascendido anteriormente y que tan pronto como había terminado con la vida de Yanely, había tomado un taxi con dirección al Hotel Plaza Oro. Nosotros tenemos dentro de la carpeta de investigación hasta el momento es la entrevista de una persona taxista que es quien la lleva al lugar en donde fue localizado el cuerpo. Por su parte, el fiscal de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, dio más contexto para el miércoles 5 de noviembre. Comentó que la víctima y el victimario tenían años de conocerse con una buena relación. Sin embargo, lo que causó un punto de quiebre fue la falta de pago de una deuda por parte de Garza Treviño a Pardo, que como vimos ya tenía antecedentes relacionados. Entre las cosas de la víctima y el presunto responsable es que había un pagaré firmado por este hombre que después de presuntamente quitarle la vida a esta mujer fue y se encerró en un cuarto de un hotel del centro de la ciudad. No sé si es con motivo de un préstamo o con motivo de un negocio pendiente, dijo Flores Saldívar cuando se le cuestionó sobre el pagaré. No sé si es con motivo de un préstamo o con motivo de un negocio pendiente. ¿El arma ya se localizó? Se estaba localizando, se estaba buscando esa arma. De ahí en fuera, otra cosa que se dijo con exactitud es que había una extinción de la acción penal. Es decir, la conclusión de la facultad del Estado para investigar, juzgar y sancionar un delito. Lo anterior por el fallecimiento de las dos partes, la víctima y el agresor. De manera que la información que llegue a salir de ahora en adelante es simplemente para aquellos y aquellas que siguen interesadas en el caso y para dejar en evidencia que no hay nada más detrás, como alguna tercera persona o algún otro delito relacionado. Desafortunadamente, cuando se habla de la colonia Cumbres, es imposible no recordar a Diego Santoy Riverol, aquel tipo que en 2006 protagonizó un crimen que sacudió a toda la República Mexicana e incluso a distintas partes del mundo. Lo anterior, tras terminar con la vida de Eric Azur y María Fernanda, pequeños de 7 y 3 años de edad respectivamente, los cuales eran hermanitos de su novia, a quien también terminó atacando con un martillo y una navaja, solo que con ella no terminó. Llegué a casa de Erika, estuve con ella en su cuarto, estuvimos platicando un rato, bajamos a la cocina. ¿A qué hora llegaste a la casa de Erika? Ese juicio recuerdo que estuvo rodeado de polémicas y vaya que bastantes contradicciones, ya que el entonces joven acusó a su novia de haber sido la responsable del asesinato de sus hermanitos porque no los quería y porque estaba cansada de que su mamá siempre le pidiera cuidarlos. ¿Qué sucedió? Un problema ahí con el hermano. Erika lo cuchilló. ¿Erika? ¿Por qué? Ya está enojada, yo creo. 138 años de prisión fue la pena que un juez le dio a Santoy tras encontrarlo culpable del doble homicidio, aunque posteriormente se cambió a 71 años de prisión por los delitos doble asesinato, intento de homicidio en contra de Erika, privación ilegal de la libertad en contra de una trabajadora doméstica de la familia Peñacos y robo de auto. Pese a todo, la colonia Cumbres del Monterrey sigue siendo una de las más prestigiadas y en ella suelen vivir personas con amplio poder adquisitivo.
Mas eso, como ya vimos, no es señal de que todo siempre va a ser seguridad y felicidad, porque en todas las clases sociales hay personas buenas y no tan equilibradas. Nunca falta algún loco o depravado esperando por hacer realidad sus sueños o fantasías más oscuras. Y quién sabe, quizás lo tienes enfrente o a un lado de tu casa haciéndose pasar por un buen vecino o amigo. Este caso sin sentencia se queda inconcluso, pero nos deja una enseñanza de siempre estar alerta de las personas que nos rodean. Y te voy a sembrar aquí una duda. ¿Tú crees que haya señales para anticipar este tipo de situaciones? Si sí tienes alguna idea, déjala por favor en los comentarios. Te leo.